Seguimos aquí en el Coffee Break, 11:36 aquí en la República Argentina, 12 grados 3 décimos la temperatura en Buenos Aires. Nos vamos a Costa Rica, allí está Brian Acuña, nuestro experto, otro de nuestros profes, el profe de los martes en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Hola Dani, hola oyentes de Jai, un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Está pasando de todo o no está pasando nada? No sé, contame por dónde vienen tus pensamientos. Bueno, pasa de todo y no sabe uno por dónde empezar, ¿verdad? Esta semana quiero hablar un poco sobre un tema que no sé si lo han desarrollado anteriormente acá en la radio, pero que tiene que ver con las visitas que se han hecho por parte de líderes de Estados Unidos y de Rusia a China. Beijing se convirtió en la meca de la diplomacia en los últimos días y esto no es una cuestión accidental. Creo que China en el último tiempo pues ha adquirido una importancia bastante pues grande en cuanto a su política y esto no es algo que venga desde hace muchísimo tiempo, es en realidad parte de una evolución de su propio sistema. Es importante, digamos, empezar esto hablando de que hay un sistema que podemos comparar, que es el sistema de la diplomacia estadounidense, que se basa principalmente en la doctrina de Henry Kissinger, gran diplomático, ¿verdad? Estadounidense, estratega y demás, mientras que la de China, curiosamente, proviene de uno de los reformadores posteriores al líder, digamos, a Mao, líder de China, ¿verdad? Que en este caso es Deng Xiaoping, ¿verdad? Quien va incluso a verse habilitado, mejorado en cuanto a sus posiciones debido a las propias actitudes y propias acciones de Henry Kissinger, ¿verdad? En esto podemos hablar de que la evolución del sistema no se puede entender solamente desde una visión de guerras o de crisis o cambios económicos, sino también desde doctrinas estratégicas. Kissinger, de alguna forma, encarnó la lógica clásica de lo que llamamos tradicionalmente la realpolitik occidental, equilibrio de poder, diplomacia pragmática y administración del orden internacional, que es, digamos, liderado por Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría, mientras que una figura como Deng Xiaoping, que si bien es de un país que nace, digamos, siendo socialista, al igual que la Unión Soviética, tiene un socialismo muy sui generis, ¿verdad? Muy particular, muy diferente a lo que la Unión Soviética es en su momento y quien va a inspirar esta política internacional va a ser Deng Xiaoping, quien diseñó una estrategia de paciencia geopolítica, algo que además es muy cultural de la cultura, digamos, de China, que ellos tienen paciencia a la hora de ir dando cada uno de los pasos, no les importa correr, no les importa, digamos, imponerse en el momento, sino que saben que cuando llegue el tiempo adecuado puedan, digamos, hacer sus movidas, ¿verdad? Esto los ha llevado a una modernización económica, la cual, pues incluso los hemos visto desde la parte tecnológica, cómo han cambiado lo que era la China de finales de los 70 y la década de los 80 a la China que empieza a evolucionar a partir de los años 90 hasta llegar a la época actual en la cual se puede, digamos, enfrentar hombro con hombro con grandes corporaciones estadounidenses, ¿verdad? Es interesante porque en la época de los 80s, digamos, de la cual pues sí tengo cierta memoria, de los 90s, recuerdo que hablar de China era automáticamente hablar de productos malos o productos, digamos, que eran descartables en corto tiempo. En la época actual, cuando hablamos de productos chinos, en realidad estamos hablando de productos de alta gama que pueden, digamos, competir de una manera muy directa con marcas estadounidenses. No voy a utilizar ninguna marca porque no, hasta que no patrocinen el programa, pues no vamos a decir ninguna marca por acá, pero lo cierto es que tanto lo que son automóviles, teléfonos y otros tipos de tecnología, hemos visto digamos, una competencia china muy importante. Incluso en esta visita que hace el presidente Donald Trump con empresarios estadounidenses a China, vimos cómo de una manera muy interesante eh, el presidente de China llega a sentar en una misma mesa a, digamos, a lo que fue Elon Musk con los grandes empresarios de una marca de automóviles chino, que es, digamos, como la competencia
directa a la marca que representa Elon Musk, ¿verdad? En este sentido hay que entender de que de alguna manera Deng Xiaoping se ha transformado en el principal líder reformista de China después de la muerte de Mao y el arquitecto del ascenso económico que conocemos actualmente. Si bien muchas de las cosas que vemos desde la política exterior de China modernas se lo debemos a un personaje como Xi Jinping, que es el líder, digamos, actual del país, no podría haber una gran reforma de Xi Jinping sin la llegada de Deng Xiaoping como un líder pragmático, ¿verdad? Quien enfocó en primer lugar el desarrollo económico como una prioridad nacional, la ideología que se convirtió en un elemento accesorio, por lo menos desde el punto de vista de la funcionalidad del Estado, frente, digamos, a algo que es primario, como lo son los resultados prácticos. Hizo reformas económicas sin necesidad de desmontar el control total que hace el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Que si bien Xi Jinping es la cara visible del régimen, lo cierto del caso es que detrás del régimen lo que existe es un partido único que al final de cuentas hace que el sistema sea sostenible. También, digamos, lo que mencioné anteriormente sobre la doctrina de la paciencia, ocultando la fuerza y esperando el momento, evitar confrontaciones prematuras con Estados Unidos, acumular industria, tecnología, capital para poder competir globalmente, pensar en ciclos históricos largos y no en resultados inmediatos, y esto lo ha llevado a enfocar una diplomacia hacia la apertura económica controlada, relaciones pragmáticas, incluso con rivales ideológicos. Dentro de estos, incluso tienen relaciones bastante particulares con países como la India, con quien tienen diferencias muy marcadas y al mismo tiempo mantienen un corredor económico estratégico con un país como Pakistán, el uso del comercio y la interdependencia como herramienta geopolítica y un perfil internacional bajo, mientras China fortalece capacidades internas. Y es muy interesante porque en este sentido vemos que China puede sentarse a la mesa con el gobierno de Estados Unidos y una semana después sentarse con el presidente Vladimir Putin. Y curiosamente, el nivel, digamos, de poder que tiene Rusia hoy por hoy no se compara en lo más mínimo con estos dos países, ¿verdad? O sea, Rusia hoy por hoy tiene una dependencia muy marcada, primero de la solvencia que China le permite económicamente. De hecho, incluso China se nutre de las facilidades que esta alianza con Rusia le da, ¿verdad? A través del tema del gas y del petróleo, mientras que Rusia, si bien se habla de que quieren poner en un mismo nivel de diplomacia a Sergei Lavrov, lo cierto del caso es que no le llega, digamos, en ninguna circunstancia ni a Henry Kissinger, ni mucho menos, digamos, en este caso a Deng Xiaoping. Incluso hemos visto de que entre Estados Unidos y China han intentado, digamos, presionar para que un tema como la crisis en Hormuz se pueda resolver, digamos, desde una perspectiva muy pragmática. Y al final creo que es uno de los elementos más interesantes, el pragmatismo que utilizan antes, digamos, de tratar de crear bloques desde una perspectiva ideológica, lo ven desde una cuestión de funcionalidad. No sé, Dani, si tienes algún comentario de momento. No, me es muy interesante, pero aparte me es difícil de entender esta triple relación, este trío tan complicado, porque en algunos momentos pareciera que están enfrentadísimos y que el verdadero enemigo de Estados Unidos es China, y en otro momento pareciera que China es el amigo de Estados Unidos y que hacen negocios juntos, y de hecho en la crisis de Medio Oriente tienen intereses cruzados pero comunes. Digo, ¿cuál es el rol? Porque Estados Unidos presume, Trump presume de ir a enfrentar a China en esta guerra comercial, pero cuando los ves parecieran estar repartiéndosela, no disputándosela. Creo que has dado en el clavo directamente de la parte importante. Has dicho las palabras mágicas, diría yo. Recuerdo que en varias de las clases de la universidad que planteábamos esta competencia entre los tres, digamos, las tres potencias más llamativas, China, Estados Unidos y Rusia, en algún momento dejábamos incluso a Rusia un poco por fuera, como está pasando, digamos, en la época actual, de que Rusia, digamos, no se pone hombro a hombro con la competencia de Estados Unidos y de China, y decíamos que qué impedía de que entre Estados Unidos y China
se pudieran repartir el mundo de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué impedía de que al final de cuentas las relaciones entre ellos permitiera que de alguna manera la influencia que tienen se mantenga repartiendo honores, ¿verdad? Y creo que el mismo Donald Trump en su momento hablaba, ¿verdad?, de que ambos países están como llamados a ese tipo de movimiento. Sí ha habido una evolución desde las acusaciones de Donald Trump 1.0 a las, digamos, relaciones actuales de Donald Trump 2.0, pero hay que entenderlo, yo creo que desde una dinámica diferente, y es que anteriormente se veía desde esa, no sé, visión occidental tan particular de pensar que los países son amigos, y lo empezaron a ver desde la otra posición, que es la que bien mencionabas, que es donde se empiezan a ver ya, digamos, alianzas desde un punto de vista que tienen una palabra que es completamente necesaria de poder utilizar, y es pragmatismo. O sea, lo que es necesario, lo que es útil, eso es lo que se va a utilizar. Al final de cuentas, hemos visto de que la mayoría, casi la totalidad de las relaciones internacionales en la época moderna pasan principalmente por el pragmatismo y la utilidad más que por la amistad y la ideología, ¿verdad? Hemos entrado en una nueva era en la cual los temas ideológicos se los dejamos a grupúsculos que quizás no tienen un músculo tan amplio como lo tenían anteriormente, porque si vemos la Guerra Fría era una guerra muy ideológica y posteriormente una guerra muy material. En la época actual, las guerras o los movimientos actuales de los diferentes conflictos en el mundo son, en primer lugar, pragmáticas, utilitarias, completamente cuál es el beneficio que yo saco de todo esto, y en segundo lugar, o tercero, o cuarto, o décimo lugar, metemos la cuestión ideológica o el pensamiento. Incluso, digamos, si lo llevamos a un tema que es necesario dentro de la columna, que tiene que ver con la cuestión del Medio Oriente, hemos visto a un Donald Trump presionando a los países del Golfo para que normalicen las relaciones con Israel. Y si bien se sigue planteando el tema palestino como una situación que es, digamos, necesaria de poder resolver, ya no vemos el mismo tipo de presión para decidir qué tipo de Estado palestino es el que están exigiendo que se tenga. O sea, en ocasiones hace entender de que incluso un Estado en las condiciones actuales, aunque sea un Estado dividido o de facto dos Estados como se vive en la actualidad, sería suficiente como para que se empiecen a formalizar relaciones entre Israel y países del Golfo, ¿verdad? Entonces, es lo complicado de la situación actual, porque vemos, por un lado, que hay mucho enfrentamiento bajo la careta del tema ideológico, hablemos de, no sé, de un Mohammed bin Salman y Benjamín Netanyahu, pero por el mismo lado, vemos que hay escenarios en los cuales se coincide, escenarios en los cuales hay, digamos, cierta utilidad a la hora de hacer acciones, mientras que hay, digamos, otras dinámicas que más bien hacen pensar de que son enemigos acérrimos. Y me voy a otro extremo, que es, por ejemplo, la relación entre Turquía e Israel. Se habla, digamos, de una tensión muy marcada, digamos, que se ha visto principalmente en los vínculos entre Erdogan y Netanyahu de los últimos años, que para mí son muy parecidos en cuanto a sus personalidades tan egocéntricas en algunos aspectos, pero al mismo tiempo los encargados de sacar a gran parte de la flotilla que llegó a Israel fue la gente de Turkish Airways. Por lo tanto, estamos hablando de que siguen habiendo cuestiones de contacto ahí que nos hace pensar de que definitivamente los vínculos y las relaciones de los estados en la época actual pasan por otro lado. Si lo entendieron China y Estados Unidos en la forma en la cual de manera pragmática están intentando llevar adelante los vínculos entre ellos, no son amigos, pero tampoco tienen por qué destruirse mutuamente, porque eventualmente los países que están dentro del ecosistema internacional y que tienen un poder quizás inferior que el que demuestran Estados Unidos y China, no puedan hacerlo exactamente del mismo modo. Y creo que directamente es en esa dinámica en la cual nos encontramos hasta el día de hoy. Al final de cuentas, las alianzas se conforman debido a bloques, debido, digamos, a esta cuestión de multilateralidad más que de multipolaridad. Creo que son dos elementos que a veces se mezclan, pero creo que más que polos lo que tenemos es
un funcionamiento multilateral o minilateral en algunos casos, que dan, digamos, como finalidad el cumplimiento de ciertos objetivos. Incluso vemos minilateralidades paralelas, es decir, por un lado vemos a un India enfrentándose a Pakistán dentro del marco de los conflictos que tienen por la cuestión de Cachemira, pero por el otro lado vemos a India y Pakistán sentándose en una misma mesa dentro de los países de cooperación de Shanghái, por ejemplo. Ahí vemos un gran ejemplo de lo que es el pragmatismo en la época actual. Y así como esa dinámica, podemos hacer una lista larguísima para llegar, digamos, a entender de que la política en la actualidad se ve reflejada en algo tan particular como lo es, digamos, incluso esta dinámica que está teniendo actualmente el Donald Trump 2.0 o Estados Unidos de Donald Trump 2.0 con las relaciones con China. Ya no vemos ese mismo discurso de confrontación que tenían en el primer mandato, sino que lo vemos desde una perspectiva de utilidad. Y creo que aquí posiblemente los asesores que tiene en la actualidad Donald Trump con respecto al tema de China le está dando, digamos, por ese lado para poder, digamos, buscarlo desde un punto de vista un poco más pragmático, quizás. Es un temazo, porque vos mencionás el tema de la ideología. O sea, China, para ser la que es hoy, tuvo que dejar de lado el comunismo, aunque se llamen comunistas. Evidentemente no lo son, y solo lo son para el control poblacional y para la represión, y para tener mano de obra relativamente barata. Pero por otro lado tenés el libre mercado, que se supone que está representado por Estados Unidos, que es súper proteccionista de un montón de cosas que no se condicen con el libre mercado. Y sin embargo lo hacen porque les conviene, y es lo que vos decís, hay que hacer lo que conviene, no lo que dice el libro. Cada uno de estos países ha sabido conservar el libro para algunas cosas y ser absolutamente pragmático en otras. Finalmente, eso es lo que se espera de un gobernante, ¿no? Que haga las cosas que convengan y no las que el libro o un libro escrito hace un siglo le indican que tiene que ser. Por eso a veces digamos, me preocupa tanto la izquierda aquí en la Argentina, que sigue mirando el libro y no la realidad, y es una de las razones por las cuales China pudo salir de lo que era un país realmente muy empobrecido, con una población campesina que yugaba, y hoy es una potencia económica que hace reglas del capitalismo para comprar, vender y producir, y otras para controlar a la población. Bueno, en América Latina, desgraciadamente, seguimos romantizando el caudillismo, seguimos romantizando el tema ideológico, tanto de izquierda como de derecha. No sé si utilizar Sí, sí. todavía esas etiquetas, pero seguimos, digamos, exaltando figuras en vez de, digamos, buscar algo que sea un poco más evolutivo. Y lo veo, digamos, no solo desde la perspectiva de la izquierda, digamos, tradicional, aunque es la más marcada, evidentemente, pero lo vemos incluso con el populismo conservador, el populismo de derecha, ¿verdad? Ujú. El Salvador, en el caso de América Latina, de Centroamérica, el chavismo venezolano e incluso el chavismo costarricense, ¿verdad? En la época actual, que es lo que nos gobierna. Y seguimos, digamos, yéndonos mucho por el romanticismo ideológico y menos por el pragmatismo. China refleja hoy lo que es Singapur desde hace muchos años. Singapur es el perfecto ejemplo de un partido único, de un pragmatismo político y un mercado libre, ¿verdad? Que funciona a cabalidad, aunque tiene internamente reglas extremadamente restrictivas. Sin embargo, nadie habla de Singapur porque evidentemente Singapur es una pequeña ciudad de estado que no se mete con nadie. China es súper grande y se expande hacia todas partes y por eso nos llama más la atención China. Pero definitivamente en Asia e incluso ya Estados Unidos y algunos países europeos, y digo algunos porque también Europa desgraciadamente también romantiza mucho esta cuestión ideológica, ya han entendido el pragmatismo de las relaciones internacionales modernas y de las relaciones políticas internas modernamente y se han ido ya, digamos, hacia algo que sea un poco más funcional y más práctico para la sobrevivencia de, no del modelo o de la ideología, sino la sobrevivencia de la estructura estatal como tal. Brian, brillante como siempre, gracias por este tiempo que te haces para charlar con nosotros y ayudarnos a entender el mundo. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo de vuelta y nos vemos la próxima semana. Así será, Brian Acuña desde allí, desde Costa Rica. Aquí son las 11:56, le ponemos un tema musical.